Hubo un momento en la historia donde el sol seguía brillando, pero ya no calentaba. Las cosechas empezaron a morir, el hambre se expandió, y civilizaciones enteras comenzaron a tambalearse. No fue una guerra, no fue una invasión, fue el clima cambiando de golpe. Y ese pequeño cambio fue suficiente para empezar a destruir el imperio más poderoso de la historia, Roma. Pero aquí está lo inquietante. Roma no cayó inmediatamente. No fue un colapso instantáneo. Fue lento, silencioso, casi invisible. Y eso lo hace mucho más peligroso, porque cuando finalmente cayó, ya era demasiado tarde para salvarla. Y esto no es una teoría. Los registros en hielo de Groenlandia y los anillos de árboles en Europa muestran que durante años la temperatura global cayó abruptamente tras enormes erupciones volcánicas que bloquearon la luz solar. El planeta literalmente se enfrió. El clima no destruyó Roma, solo creó el problema. Lo que realmente la destruyó fueron las decisiones que tomaron después. Porque esta historia no trata solo de un imperio. Trata de lo que pasa cuando un sistema no se adapta, mientras el mundo cambia. Y lo más inquietante es que este patrón no se quedó en Roma. Durante siglos, Roma vivió en lo que parecía un equilibrio perfecto. El clima era estable, las lluvias llegaban a tiempo, las cosechas eran abundantes, el norte de África alimentaba al imperio. Egipto sostenía a millones. Roma no solo era poderosa, era eficiente, era una máquina perfectamente sincronizada. Y ahí es donde empieza el problema, porque cuando todo funciona, nadie se prepara para cuando deja de funcionar. Roma construyó un sistema brillante, pero con una debilidad invisible. Dependía completamente de que el clima no cambiara. Sin variaciones, sin interrupciones, sin errores. No había margen, no había plan B. Y eso significa algo peligroso. Roma no era fuerte, era frágil sin saberlo. Y entonces, en el siglo III, el sistema empezó a fallar. No de golpe, no de forma evidente. Fue lento. Las lluvias comenzaron a cambiar. Las cosechas se volvieron irregulares. La producción dejó de ser predecible. Nada colapsó, pero todo empezó a deteriorarse. Y aquí ocurre algo que se repite en todas las civilizaciones. Cuando el sistema empieza a fallar, los líderes no cambian el sistema. Intentan forzarlo. En lugar de adaptarse, Roma hizo lo contrario. Aumentó la presión. Más impuestos. Más exigencia. Más control. En un momento donde la producción bajaba, el Estado exigía más. El resultado fue devastador. Los agricultores empezaron a abandonar sus tierras. La producción cayó aún más. La economía empezó a romperse desde dentro. Roma no estaba resolviendo la crisis, la estaba acelerando. Y lo más peligroso es que esto era solo el comienzo. Porque Roma aún no había enfrentado lo peor. Porque mientras el imperio intentaba sostenerse, el mundo estaba a punto de cambiar de verdad. Y cuando eso ocurrió, Roma ya no tenía margen de error. Roma ya estaba debilitada. Su economía fallaba. Su sistema era rígido. Sus decisiones empeoraban todo. Pero aún seguía en pie. Hasta que ocurrió algo completamente fuera de su control. Año 536. Algo extraño empezó a suceder. El cielo cambió. No hubo explosiones visibles. No hubo advertencias. Pero el mundo dejó de comportarse como siempre. El sol seguía ahí, pero ya no brillaba igual. No calentaba igual. Era como si una sombra invisible se hubiera extendido sobre todo el planeta. Un historiador de la época, Procopio, escribió algo inquietante. El sol daba su luz sin brillo, como la luna. No era una metáfora, era una descripción real de lo que estaba pasando. Hoy sabemos qué ocurrió.
Erupciones volcánicas masivas lanzaron ceniza a la atmósfera. Esa ceniza bloqueó la luz solar durante años. La temperatura global cayó. El planeta se enfrió. Y cuando la temperatura baja, todo cambia. Las cosechas fallan. Los inviernos se vuelven más largos. El alimento escasea. No en una región, en todo el mundo conocido. Los árboles dejaron de crecer. Sus anillos casi desaparecen en esos años. Es como si la vida se hubiera detenido. Pero aquí está el punto que lo cambia todo. Este evento no golpeó a una Roma fuerte. Golpeó a una Roma ya debilitada. El evento fue natural, pero el colapso fue humano. Porque cuando el frío llegó, Roma ya no tenía margen, no tenía reservas, no tenía flexibilidad, no tenía tiempo. Las cosechas fallaron. El hambre se expandió. Las migraciones aumentaron. Las fronteras empezaron a ceder. Y el sistema comenzó a romperse por completo. Y justo en ese momento, cuando todo dependía de tomar la decisión correcta, Roma tomó la peor de todas, porque lo que hizo después no solo no salvó al imperio, lo condenó definitivamente. El frío ya estaba aquí. Roma estaba contra las cuerdas. Y en ese momento tomó una decisión. Una decisión que parecía lógica, pero que terminó siendo fatal. Roma ya no podía sostener su ejército. No tenía recursos suficientes, no tenía estabilidad económica, no podía mantener su propio sistema. Y entonces decidió hacer algo que cambiaría todo. Decidió delegar su defensa, permitió que pueblos externos entraran al imperio, no como enemigos, como aliados. Les dieron tierras, les dieron comida, les dieron armas, y a cambio, ellos protegerían las fronteras. En teoría, tenía sentido. Era más barato, más rápido, más fácil. Pero tenía un problema enorme. Roma estaba poniendo su seguridad en manos de gente que no era Roma, porque esas personas no defendían un imperio, defendían su supervivencia, su comida, su futuro, su gente. Y cuando el sistema empezó a colapsar por completo, cuando el hambre aumentó, cuando la presión creció, la lealtad desapareció. Las armas romanas ya no estaban en manos romanas. El control ya no estaba en manos del imperio. Y en ese momento, Roma dejó de ser Roma. No fue una invasión, fue una entrega. Roma no fue derrotada desde fuera, fue debilitada desde dentro y terminó colapsando cuando ya no podía sostenerse. Primero, dependió de un sistema frágil. Después, tomó malas decisiones bajo presión. Y cuando el entorno cambió, ya era demasiado tarde para corregir. El clima creó la crisis, pero las decisiones humanas la convirtieron en colapso. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo historia y empieza a parecerse demasiado al presente. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo sobre Roma y empieza a volverse incómodamente actual, porque Roma no era ignorante, no era débil, no era atrasada. Era la civilización más avanzada de su tiempo. Tenía ingeniería impresionante, tenía control territorial, tenía sistemas complejos funcionando a gran escala. Y aún así, no sobrevivió. No porque no pudiera, sino porque no supo adaptarse a tiempo. Hoy, también vivimos en sistemas complejos. Dependemos del clima, de cadenas globales, de estabilidad constante. Todo funciona, hasta que deja de funcionar. Y la historia ya nos mostró algo peligroso. Los colapsos no empiezan cuando todo se rompe. Empiezan cuando pequeñas cosas empiezan a fallar y nadie hace nada. Roma no cayó por el cambio, cayó por ignorarlo. El clima cambió. Eso era inevitable. Pero lo que vino después no lo era. Ese es el patrón que se repite en la historia. No son los eventos los que destruyen imperios, son las decisiones que se toman frente a ellos.
Y ahora quiero que pienses en esto. Si estuvieras viviendo en Roma, en ese momento, cuando todo empezaba a fallar, ¿lo habrías notado? ¿O también habrías pensado que nada realmente podía caer? Porque esa es la parte más inquietante de todas. Los imperios no saben que están cayendo hasta que ya es demasiado tarde. Si quieres entender cómo otros imperios repitieron exactamente estos mismos errores, suscríbete, porque esto no es solo historia, es un patrón, y entenderlo puede ser la diferencia entre anticipar el cambio o quedar atrapado en él. Nos vemos en el próximo colapso.